Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. En majestad y reino, poderoso, en potestad y imperio, poderoso. Arco iris corona su ser, Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postre. Arrojan coronas delante de Él. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postre. Arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. En potestad y imperio, poderoso, en majestad y reino, en potestad y imperio, Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos.
cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Así es, Señor Jesús, hoy te damos gracias porque sabemos que tú eres nuestro hogar, Señor Jesús, que tú nos permites hoy estar aquí en tus atrios. Sabemos, Señor, que de tu mano, Señor Jesús, siempre estaremos provistos, siempre estaremos, Señor, confiados en que tú, Señor, tienes todo bajo control, Señor Jesús, porque tú eres el dueño de todo lo que hoy vemos, Señor Jesús, y aún de lo que no podemos ver. Por eso, Señor, confiamos nuestras vidas a ti y te pedimos que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas, preparándonos, Señor, para recibir de ti, Señor Jesús, y sobre todo, Señor, para agradecerte por medio de cada alabanza, por medio de cada adoración y de cada cántico que le vemos, Señor Jesús. Te damos gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Levántate, levántate, Señor. 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 Huyen delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyen delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyen delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Espíritu de temor, espíritu de maldad, espíritu de rencor,
soledad, huye, espíritu de rebelión, huye, espíritu inmoral, huye, espíritu de oscuridad. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Espíritu de perversión, huye, espíritu de ambición, huye, espíritu profanador, huye, espíritu de vanidad, huye, espíritu de murmuración, huye, espíritu de contención, huye, espíritu de hechicería, huye, espíritu de mortandad. Huye, tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Señor Jesús, en este momento estamos ante ti para decirte que somos bienaventurados, Señor Jesús, que somos bendecidos, Señor Jesús, y sobre todo queremos agradecerte por permitirnos estar nuevamente aquí frente a tu altar, porque sabemos, Señor Jesús, que toda alabanza, toda adoración es solo para ti, Señor Jesús. Permítenos, Señor Jesús, ser unos instrumentos, Señor, tuyos, delante, Señor, de tu presencia, saber, Señor, que tú, Señor, estás en nuestras vidas, saber que solo en ti podemos confiar, Señor Jesús, y que de ti, Señor, viene, Señor, todo lo bueno. Te pedimos que seas tú, Señor, cada día llenándonos más de ti. Permítenos seguirte alabando, Señor Jesús, seguirnos gozando en tu presencia, Señor Jesús. Llénanos cada día más de ti, Señor Jesús, y permítenos, Señor, ser adoradores en espíritu y en verdad. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sendas Dios hará donde piensas que no hará. Logra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hará. Lograré maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré.
Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Así es, Señor Jesús, sabemos que es dichoso aquel hombre que confía, Señor, en ti, y maldito el hombre que confía en el hombre, porque sabemos, Señor Jesús, que solo de ti viene la benevolencia, que solo de ti viene el amor, Señor, verdadero, y que solo de ti, Señor, podemos recibir lo eterno, Señor Jesús, que es lo que más nos debe importar en esta tierra, Señor Jesús. Por eso, Señor, hoy te estamos pidiendo, Señor Jesús, por tu ungido, por tu apóstol, Señor, nuestro apóstol Álvaro, Señor, que seas tú, Señor, bendiciéndolo hoy y llenándolo cada día más de tu presencia, Señor Jesús, llénalo cada día más de tu palabra, Señor Jesús, de esa sabiduría que solo tú puedes entregar, Señor Jesús, para poder abrir nuestros ojos cada día más, Señor Jesús, y poder ser instrumentos en tus manos, Señor Jesús. Bendice a la familia apostólica, bendice, Señor, hoy su vida, Señor, en sus frutos, Señor Jesús, que seas tú, Señor, dando, Señor, la cosecha a tu tiempo, Señor Jesús. Y asimismo, y te pedimos que seas tú bendiciendo la vida de tu siervo, el pastor Germán, Señor Jesús, que seas tú, Señor, llenándolo, Señor, cada día más, Señor, de tu gracia, Señor Jesús, cada día más de tu unción, Señor Jesús, cada día, Señor, más, Señor, de lo que tú, Señor, tienes preparado para cada uno, Señor, de esas ovejas, Señor, que estamos, Señor, recibiendo de tu palabra por medio de su boca, Señor Jesús. Lo bendecimos, Señor, y deseamos, Señor, que seas tú, Señor, hablando por medio de él, Señor Jesús, a cada uno de nuestros corazones. Te lo hemos pedido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, en el verso 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos ante tu presencia, dándote gracias, exaltándote, glorificándote, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, a través de esta palabra, trayendo a nuestras vidas enseñanza, edificación, por medio de la fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, verso 4, en la Nueva Traducción Viviente dice, perdón, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Bueno, en este pasaje, en esta primera carta, el apóstol Juan se está refiriendo a un tema pues que es el eje, uno de los ejes centrales de la palabra de Dios. Podríamos decir un eje que está en contraposición. En la palabra de Dios nosotros encontramos el perdón de pecados a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un eje, pero hay otro eje en las Santas Escrituras que tiene que ver con el pecado del ser humano. Y el pecado, como lo dice aquí, es una infracción a la ley, dice en la versión Reina Valera. Y en la Nueva Traducción Viviente dice que el pecado es ir en contra de la ley de Dios. ¿Listo? Entonces, les decía, el apóstol Juan está tratando esa temática que hace parte de los ejes sobre los cuales, digámoslo así, se desarrolla toda la temática de la palabra de Dios. Y es así, porque miramos que en Génesis 3 se abre la puerta, digámoslo así, el boquete, por causa del pecado del ser humano, y en las últimas páginas, en los últimos versos de las Santas Escrituras encontramos la resolución absoluta de ese problema, de esa abertura, de ese boquete que quedó abierto. Esa resolución final, esa solución final, absoluta, definitiva y eterna,
va por cuenta de la obra de nuestro Señor Jesucristo y afecta a toda la humanidad. ¿A cuál humanidad? A la humanidad que tiene fe en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en su persona, por supuesto. Eso lo hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, el pecado popularmente o normalmente o naturalmente se interpreta o se entiende como la transgresión voluntaria a preceptos religiosos. Es una definición que está muy acorde. Es algo que se aparta. El pecado es un comportamiento, es un pensamiento, una emoción, una decisión, una actuación, una intención de la persona, una ejecución de la persona que se aparta de lo que es justo y es debido. Y también podríamos decir, el pecado es el exceso o el defecto en cualquier línea que nosotros lo queramos analizar. Sí, o sea, con respecto al pecado, pues otra definición que la usamos mucho nosotros y que resume o simplifica más bien el entendimiento del pecado. El pecado es un error espiritual. Sinónimos de pecado, pues una falla, una culpa, un hierro, un defecto, mancha, un desliz, una infracción, una transgresión, una maldad, un vicio, una imperfección, una flaqueza, perversidad, una vileza, etc. Antónimos del pecado, pues la virtud, la perfección. ¿Listo? Ahora bien, la palabra de Dios en general da, sobre todo en el Nuevo Testamento, da unos lineamientos generales con respecto a en qué es lo que los seres humanos más pecamos, los creyentes. Aquí hay que hablar de los creyentes porque ese es otro punto. El incrédulo, el que no cree y no reconoce y no tiene por verdadera la palabra de Dios. ¿Y por qué hago esta salvedad con respecto o esta descripción con respecto al creyente? Porque es que aparentemente todos somos creyentes. Y la gente, a uno le pregunta, ¿usted es creyente? Sí, claro, por supuesto. Esa es la respuesta más común, ¿sí? Pero el creyente primero es el que reconoce a Dios y a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El que se reconoce a sí mismo como un hombre pecador que necesita proceder al arrepentimiento y a la conversión, o de lo contrario su alma se perderá. Experimentará la perdición eterna. ¿Listo? El creyente es la persona que tiene por verdadera, por cierta la palabra de Dios, que reconoce la autoridad que la palabra de Dios tiene, que reconoce al Espíritu Santo, que reconoce la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que reconoce los ministerios que el Señor Jesucristo levantó desde el principio en su iglesia. O sea, ser creyente va más allá de la simple frase, sí, yo creo, y cómo no voy a creer. No, ser creyente implica muchísimo en la vida. Yo le digo con plena certidumbre, ser creyente es una vida muy diferente. La vida del creyente es muy diferente y eso en cada uno de nosotros es notorio. Hay un antes y un después. ¿Qué determina ese antes? ¿Qué delimita ese antes y ese después? El momento en el cual nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos a Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador, lo honramos, lo obedecemos, lo servimos, en fin. Ese es el límite, hay el del antes y el después, ¿de acuerdo? Entonces les estaba diciendo, hay algunos pecados que son comunes a los creyentes, muy frecuentes, ¿sí? Y hay que referirnos a los creyentes porque el que no es creyente
no tiene interés, ningún interés por el pecado, no discierne lo que es o no es pecado. Todos son comportamientos normales, naturales, algunos los aprobará, otros los desaprobará, algunos, aunque los desaprueba, los asume, tiene ciertos comportamientos que aún él mismo los desaprueba, que no le gustan, pero los hace, pero tampoco los reconoce como pecado. O sea, el hombre natural no tiene, ¿qué le digo?, relación, no tiene entendimiento, no discierne lo que es el pecado. Y entonces, pues hay unos pecados, les decía, que no son comunes a todos los creyentes. Por ejemplo, uno de ellos, la incredulidad. Y eso es bien tenaz porque es muy confrontador. Mire que en Romanos capítulo 14, verso 23, en la versión Reina Valera, dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. En este pasaje, en este capítulo 14, el apóstol Pablo está desarrollando una temática y llega finalmente a este punto y hace esa aseveración: todo lo que no es de fe es pecado. Y uno puede entenderlo de la siguiente forma: el creyente, hablo de la vida del creyente, nosotros como creyentes en todo momento, en toda circunstancia, en toda decisión, en toda elección, debemos tener en cuenta a Dios. ¿Listo? En todo. Por ejemplo, si alguien se va al trabajo, listo. Gracias primero, gracias por la vida, gracias por el trabajo, te doy gracias por los jefes, te pido que me ayudes en el trabajo a cumplir a cabalidad, te pido, si no tiene trabajo, te pido que me ayudes a conseguir trabajo. Todo, mire, en la vida nosotros debemos poner todo en sujeción a Dios nuestro Señor, que en nuestra vida dependamos absolutamente de todo. ¿Listo? Eso, cuando una persona actúa así, está trabajando por fe. ¿Listo? Está aplicando la fe en su trabajo. Si es estudiante, pues desde antes de salir de casa, orar, encomendar al Señor su camino, confiar en Él y Él hará. ¿Listo? Orar, bendecir a los profesores, pedir gracia de Dios sobre su vida propia, pedir favor de Dios y misericordia sobre los compañeros, estudiar con mucho esfuerzo, esforzarse por glorificar, o más bien porque los compañeros glorifiquen a Dios al ver nuestras buenas obras, porque así dice la Escritura, que el hombre natural, las personas que nos rodean deben glorificar a Dios al vernos a nosotros, conducirnos tan bien. ¿Listo? Por lo menos hacer el esfuerzo. Por lo menos, mire, cuando yo me convertí, los primeros semestres, los primeros años, recuerdo que le decía a mi líder que yo tenía una meta y era ser el mejor estudiante, y ahí sí, siendo el mejor estudiante, compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo era consciente que tenía el Espíritu Santo, que Él me ayudaba, me daba una dotación, una capacidad, ¿sí? Y entonces me esforzaba para que me vaya bien y no lograba ser el mejor estudiante. Sí, me iba muy bien, gracias a Dios. Y mi líder, que también era un estudiante universitario, me dijo: Germán, pero es que no es así. A usted lo deben ver haciendo el esfuerzo
con toda la integridad por ser un buen estudiante, y no solo eso, sino un buen compañero. ¿Listo? Quizá no logre las mejores notas, pero sí va a tener un buen rendimiento y sí lo van a ver a usted haciendo el esfuerzo, y eso me trajo mucho alivio, y yo hacía mi esfuerzo y gracias a Dios, como lo he dicho, me fue muy bien. El Señor me respaldó muchísimo y permitió algo, que yo empiece a compartir el Evangelio, porque ya no tenía ese precepto que yo mismo me había impuesto, ser el mejor hasta no ser el mejor, no hablar, no. Hice todo mi esfuerzo y hablé y prediqué y llevé compañeros a la iglesia, y a muchos pacientes les hice recibir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué dice aquí en la epístola a los Romanos, o a qué se refiere? Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Nosotros les decía, debemos sujetar todo. Si tiene un viaje, si tiene un negocio, si va a iniciar una relación, todo ponerlo delante de Dios, no hacer nada en oculto. ¿Listo? A eso se refiere este verso. Ahora, cuando la gente toma sus propias decisiones, cuando la gente habla, dice, elige, compra, vende, todo, se casa, se descasa, estudia, no estudia, trabaja, no trabaja, sin tener en cuenta a Dios, está pecando. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no está reconociendo al Ser Supremo. ¿Listo? Y eso es un error. No reconocer al que creó los cielos y la tierra. Cuando nosotros encomendamos nuestra vida delante de Dios, cuando nosotros reconocemos al Señor, le estamos diciendo que lo reconocemos como el Creador, el Señor y el dueño de todo. Si nos da trabajo, gracias, Señor. Si nos da el alimento, gracias, porque de tu mano viene. Si nos da la posibilidad de estudiar, gracias, sin todo, reconociendo al Señor. Y entonces les decía que la Biblia muestra, ¿no? Muestra dónde falla la gente, dónde los creyentes pueden fallar, ahí justamente, en no poner bajo la autoridad, bajo el, bajo el conocimiento, en tratar de ocultarle al Señor. Eso no es correcto, no es correcto, porque Él, por más que nosotros le tratemos de ocultar algo, Él se da cuenta. Entonces se trata de ser íntegro con el Señor, reconocerlo. ¿De acuerdo? Otro punto en los que el creyente cae con mucha facilidad, comete mucho pecado, es por dejarse dirigir de la maldad. ¿Listo? La maldad está en todos nosotros los seres humanos. El único bueno es Dios, nuestro Señor, nuestro Dios en su plenitud, Espíritu Santo, Hijo y Padre. El único es bueno es Dios. Nosotros somos malos. Nosotros siendo malos, vosotros siendo malos, dijo el Señor Jesucristo. Suelen darle buenas dádivas a sus hijos. Nuestro Padre Celestial es bueno. Entonces, con respecto a la maldad que hay en nuestros corazones, que habita, que mora y que en ocasiones se incuba, la maldad se está incubando. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 17, dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Listo? Entonces nosotros, si sabemos hacer lo bueno, pues hagámoslo. ¿De acuerdo? Si sabemos que algo es malo, no lo hagamos. Y nos evitamos problemas y nos evitamos
consecuencias y nos evitamos sufrimientos. Y eso está desde el principio, desde Adán y desde Eva. Adán y Eva, se les podría preguntar, Adán y Eva, ¿qué es lo bueno? Y yo le aseguro que ellos, después de haber cometido el error espiritual, hubieran dicho, lo bueno es obedecer a Dios. Eso es lo bueno. Lo bueno es obedecer la palabra de Dios. Lo bueno es poner bajo la autoridad de Dios mi vida personal. Eso es lo bueno. ¿Listo? Entonces, algo en lo que el creyente con facilidad cae es en dejarse dirigir por la maldad. Otro error espiritual frecuente entre los creyentes, y es que toda maldad es perdóneme. Este es otro verso, Primera de Juan capítulo 5, verso 17, en la Nueva Versión Internacional, porque nos va a servir, este verso nos va a servir para otro punto que vamos a ver. Primera de Juan 5, 17, en la Nueva Versión Internacional dice, toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Entonces, la maldad es pecado y veíamos que no debemos dejarnos arrastrar por la maldad. Para eso tenemos dominio propio, para eso tenemos conciencia. ¿Listo? No nos dejemos arrastrar. Para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos fortalece cuando somos tentados. En el momento en que la mujer, el hombre, el niño, el adulto es tentado, el creyente para eso tiene el Espíritu Santo de Dios, para que lo fortalezca, para que lo libre, para que lo aparte, para que le muestre la salida. Y esa persona, ese creyente no caiga en pecado. ¿Listo? Entonces, toda maldad es pecado. Y ya lo vimos. ¿Qué más es pecado? Poder hacer el bien y no hacerlo. Evitar el mal, si está en nuestras manos evitar el mal, evitémoslo. Porque si sabemos, detectamos, descubrimos el mal y sin embargo lo hacemos, estamos cometiendo pecado. ¿Qué más muestra aquí las Santas Escrituras como pecado para el creyente? Toda injusticia. En Primera de Juan capítulo 5 verso 17, que ya lo leímos en la versión internacional, pero ahora en la versión Reina Valera dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y eso sí que es así, hermano. Por eso hay otra palabra que dice que Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Si una persona hace injusticias con Dios, con el prójimo, con sus hijos, con su familia, con su esposo, con su esposa, con su jefe, con su empresa, con su cliente, con su discípulo. Si yo hago una injusticia con un discípulo, estoy pecando. ¿Listo? Por eso uno tiene que conocer muy bien esto, para no caer en esos errores y evitar el pecado. Toda injusticia es pecado, absolutamente toda. Dice, o es bueno preguntarnos, porque alguien dirá, pero es que por eso dirá alguien, por eso es que no me gusta el cristianismo, que tantas leyes, tantos principios, tantos decretos, tantas normas que hay que guardar. Yo le diría, no son tantas. Conforme a la palabra de Dios es una ley la que nosotros tenemos que obedecer, la ley de la fe en Jesucristo. Esa es la ley. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo y lo reconocemos en todas las actuaciones de nuestra vida, pues a la verdad no vamos a tener problema con el pecado. Estamos reconociendo a Dios, poniendo delante de Dios toda situación, encomendando nuestro camino delante de Dios, haciendo
todo a la vista de Dios, no vamos a pecar. O sea que para nosotros la única ley es la ley de la fe, pero vale la pena preguntarse qué sería del mundo si no hubiera la ley de Dios. El mundo sería mejor sin las enseñanzas de la ley de Dios, de los preceptos, de las normas, de los decretos, de los proverbios. ¿El mundo sería mejor? ¿Será que la responsable de la descomposición social, moral, de todo, es la ley de Dios? No. Seguro que la respuesta es no. ¿Cómo sería el mundo sin la ley de Dios? Si así que así está como está, imagínese, ¿qué tal si muchas de las naciones que en este momento están en la vanguardia o lo han estado en otras épocas no hubiesen sido fundadas en los fundamentos cristianos de la palabra de Dios? ¿Qué tal? ¿Cómo estaríamos de mal? ¿Listo? Ahora bien, dice, el pecado es romper la ley de Dios. Cuando una persona peca, está rompiendo la ley de Dios. Se está yendo en contra de la ley de Dios. Y no solamente rompe con la ley de Dios, sino que rompe el corazón de Dios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos ama. ¿No ve que somos sus hijos? Entonces Él nos ama con amor entrañable, con el amor más limpio, más puro, con que se nos pueda amar. Como Él nos ama así, cuando nosotros cometemos pecado, pues Él se entristece, se contrista, para utilizar el término bíblico. Él se contrista por nosotros, porque sabe que vamos a tener que acarrear con las consecuencias. En ocasiones son pérdidas de diferente índole, por ejemplo, pérdida de la salud. Una persona que se dedica al vicio, al licor, al cigarrillo, va a perder la salud. Que se dedica al juego, va a perder el dinero. Que se dedica a tener muchos hombres, que se dedica a tener muchas mujeres. Que se dedica a codiciar. Cuando Dios nos ve codiciosos, Él se pone triste, se contrista, porque sabe que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos fueron traspasados de muchos dolores. Cuando Dios nos ve codiciosos, avariciosos, amando el dinero, pues Él se entristece, porque sabe que vamos a ser traspasados por muchos dolores. ¿Listo? Entonces el pecado, aparte de romper, de quebrantar unas leyes dadas por Dios, también lo quebranta a Él, lo entristece, lo contrista. Ahora bien, dice, la ley de Dios, por supuesto, es inquebrantable. Cielo y tierra pasará, mas mis palabras, dijo el Señor Jesucristo, no pasarán. ¿Listo? La palabra de Dios es eterna. Yo no me puedo tratar de saltar o llevar por delante la palabra de Dios. Olvidémonos, olvídese el que piensa en eso. Alguien dirá, a mí qué palabra de Dios ni qué 8 cuartos. Puede decir alguien, yo no creo en la palabra de Dios, Dios no existe, cuál palabra, cuál Dios, en fin, puede hacer lo que sea, pero esa persona así lo piense, así lo declare, está bajo los preceptos de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? A que la palabra de Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Otra, está establecido que para todo ser humano, para todo hombre, que muera una sola vez y después de eso el juicio. ¿Listo? En esa persona incrédula, que no reconoce a Dios, que no lo tiene en cuenta a Dios, se cumplirá la palabra como ley eterna que rige el universo.
Y entonces esa persona va a morir, esa persona se va a tener que presentar y rendir cuentas en un juicio. Está establecido para todo hombre que muera una sola vez y después de eso el juicio. Entonces nosotros, les decía, contra la palabra de Dios no podemos. Con la palabra de Dios sí podemos y mucho. Así como Pedro en la pesca milagrosa. Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos conseguido. Y el Señor le dijo que bogue mar adentro. Y Pedro lo hizo así y hubo gran bonanza. ¿Listo? Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, la palabra está por nosotros. Si no obedecemos, si no reconocemos, la palabra de Dios está en contra de nosotros. Mire cómo es esto. El Señor Jesucristo cómo lo enseñó de sencillo y de contundente a la vez. Él no dejó espacio para que alguien le dé una interpretación diferente o una interpretación personal. Mateo capítulo 21, verso 24. Dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzado. O sea, si nosotros nos vamos con toda contra la palabra de Dios, pues vamos a ser quebrantados, nos vamos a estrellar, nos vamos a partir muy seguramente. Y si la palabra de Dios se viene con toda sobre nosotros, nos desmenuza, nos vuelve polvo. Ahora bien, una recomendación de la palabra de Dios con respecto a que evitemos el pecado, a que hagamos el esfuerzo consciente por no pecar, está en Efesios capítulo 22, verso 32. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os ha perdonado a vosotros se os ha perdonado a vosotros en Cristo. Entonces, ¿qué recomienda la palabra de Dios con respecto a nosotros para evitar el pecado? Lo que debemos tener en cuenta para no caer en pecado es desechar la mentira. Nos podemos airar, pero no reaccionar violentamente. A una persona le puede dar ira cualquier situación, pero eso es lo normal, lo natural, lo comprensible. Lo sano, lo inofensivo, pero que despierte la ira y esa persona se ponga iracunda, incontrolable, muy difícil. ¿Listo? No dar lugar al diablo, no abrir puertas espirituales, eso lo hemos visto en muchas ocasiones. Cuidarnos de abrir puertas por medio de las cuales el diablo va a entrar para hacer sus daños en la vida personal. Otra recomendación: si alguien robaba, pues no robe más, ¿sí? Y ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca,
como tampoco debemos entristecer al Espíritu Santo, y que se quiten de nosotros amarguras, enojos, iras, griterías, maledicencias, toda malicia. ¿Listo? Eso nos ayuda en nuestra santificación. Eso nos ayuda a mantenernos saludables, o sea, todo es por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos tener conciencia, nuestros pecados ya fueron completamente limpiados por la sangre de Cristo. ¿Qué debemos hacer? Apartarnos de las situaciones que nos hacen cometer errores espirituales. ¿Qué más debemos hacer? Confesar esos pecados y pedirle a la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos lave, que nos limpie, que nos purifique absolutamente. ¿Listo? ¿Y qué más debemos hacer? Buscar estar cerca de Dios y que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Muy importante eso. Muy importante que de día y de noche estemos meditando en la palabra. Como lo veíamos en estos días en el libro de los Salmos, que dice que el que ama la palabra no va a tener tropiezo. ¿Listo? Cuando uno ama la palabra de Dios no va a tropezar. ¿Por qué se tropieza la gente y los creyentes? Porque se cae en el pecado. El pecado hace tropezar. ¿Listo? El pecado hace que se pierda. El pecado hace que las oportunidades se pierdan, se extravíen, ya no vuelvan. Y si alguno ha pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, porque es que no podemos caer en el error de pensar que los únicos inmaculados, limpios, somos nosotros. No. Todo creyente, toda persona que invoque al Señor Jesucristo, que invoque la sangre de Cristo sobre su vida, queda completamente limpio del pecado, porque la sangre de Cristo tiene esa vocación, esa virtud. Lo que toca lo limpia, lo purifica, lo pone como que si nunca antes hubiera cometido pecado. ¿Listo? Quedamos prácticamente como los ángeles, como lo compartía nuestro apóstol en la enseñanza del domingo, limpios completamente. Por eso es que podemos y tenemos la esperanza de ir al cielo, porque quedamos limpios como los ángeles. ¿Por causa de qué? De nuestra capacidad, de nuestras buenas obras, de nuestra inteligencia, de nada. Nada sirve lo humano. Todo es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que cubre nuestras vidas. ¿De acuerdo? Hay que ponerle mucho cuidado a eso. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti. Yo coloco a tus hijos y a tus hijas, pongo sus tributos en tus manos. Gracias, Señor, porque tú te has glorificado y te estás glorificando. Bendice los trabajos, bendice las empresas, bendice los negocios, bendice a cada hermano en su trabajo como empleado público o privado. Bendíceles, bendice a las señoras, amas de casa que tienen ese trabajo tan duro, tan honroso de cuidar, de apacentar la familia, Señor. Bendícelas con poder, Señor. Estamos orando en esta mañana y te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, fortaleciendo nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra carne, Señor, a mantenernos firmes, a evitar, incluso, como dice la Escritura en el caso de José, a salir huyendo de toda tentación de pecado, Señor. En esta semana, en este tiempo, te clamamos con todo nuestro corazón por Colombia, Señor. Ayuda a Colombia, Señor, ayúdanos, por favor. Tú sabes
lo que le conviene a Colombia. Tú sabes quién le conviene a Colombia, Señor. Por favor, por amor a tu pueblo amado, por amor a Colombia te lo decimos, Señor. Bendícenos con un buen gobernante, Señor. Bendícenos con un hombre temeroso de ti, con un hombre que tenga escrita la palabra en su corazón, Señor. Yo estoy bendiciendo a cada uno de tus hijos y de tus hijas, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.